Gracias, Mario. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, de nuevo, de poder contar la experiencia en el Principado de Asturias y un poco nuestra estrategia en lo que es esa transformación de una administración basada en el expediente hacia una administración basada en el dato, ¿no? Y hoy lo que os voy a contar es un poco la estrategia en lo que pretendemos que llegue a ser la hiperautomatización de la tramitación administrativa. Estamos todavía en un tránsito, nos queda todavía mucho para esa experiencia final que pretendemos que tengan la ciudadanía. Pero bueno, creo que estamos fijando las bases de lo que debe ser. Voy a empezar con algunas definiciones de lo que un servicio público, según la RAE, un servicio público es la actividad llevada a cabo por la Administración o bajo un cierto control y regulación de esta por una organización especializada o no y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Si nos vamos al Ministerio de Hacienda, pues dice que los procedimientos administrativos y servicios son procesos a través de los cuales un órgano administrativo competente decide sobre las prestaciones, servicios y pretensiones planteadas por los ciudadanos. Yo creo que esto es un poco más cercano, ¿no?, a lo que buscamos. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Pues entendemos que la prestación de un servicio público básicamente es el reconocimiento de un derecho adquirido por un ciudadano, o bueno, podría ser por una empresa, por su propia condición identitaria dentro de la sociedad, por formar parte de esta sociedad, o bien por haberlo adquirido a través del cumplimiento de unos determinados requisitos, pues cuando hay algo, digamos, competitivo, ¿no?, una concurrencia competitiva. Entonces, partiendo de esa base de que lo que tenemos que buscar es el reconocimiento de esos derechos que la ciudadanía tiene adquiridos, no somos una empresa, no vendemos productos, pero en cierto modo la ciudadanía adquiere derechos por formar parte de una administración, pagar sus impuestos, con lo cual, de alguna manera, sí que vendemos también servicios, ¿no? Voy a hablar cómo entendemos nosotros lo que es la tramitación, cuál es nuestro objetivo, cómo vemos las fases de esa tramitación para llegar a la hiperautomatización que buscamos, que eso además tiene que pasar también por un proceso de mejora continua y esa fase final de qué es la hiperautomatización o de qué hablamos de la hiperautomatización. La tramitación, pues es el proceso de reconocimiento de los derechos a determinados servicios públicos que hablábamos antes, ¿no? Nosotros entendemos que la Administración gestiona sus actuaciones a través de expedientes, pero estos se componen de diferentes documentos que pretendemos estructurar como conjuntos de datos. Esos datos ya los podemos analizar, los podemos tratar, los podemos explotar y además de una manera agregada y masiva. Ese es un poco el objetivo de esa transformación. Y aquí os doy algunos datos de lo que hoy en día estamos viviendo dentro de la Administración del Principado de Asturias. En esta última semana hemos recibido a través de nuestro registro general 25.800 entradas de solicitudes, diversos tipos de entradas, donde aproximadamente el 60% ya se hace de manera electrónica. Dentro de nuestra herramienta de tramitación electrónica, que usa por obligación toda la Administración, todos los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias, en esta última semana se han realizado 54.300 actuaciones dentro de nuestro sistema de tramitación. Y hemos emitido 7.000 notificaciones, de las cuales todavía solo el 30 y pico % son notificaciones electrónicas. Esperamos que en eso tenemos que mejorar, aunque la ciudadanía tiene derecho a recibir las notificaciones en papel todavía. Y nos llegó la tramitación masiva, lo que sobre todo a partir del COVID hubo una necesidad de dar una respuesta mucho más ágil a lo que estaba haciendo la Administración, pasando de una tramitación de expediente a expediente a ser capaces de tramitar cientos o miles de expedientes simultáneamente. En eso, pues fuimos capaces de hacer hasta 27.100 actuaciones o 3.000 notificaciones en un solo día. Y si analizamos la parte de registro, pues llegamos a recibir 25 solicitudes por minuto en nuestro registro electrónico, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues el de la automatización.
La tramitación más simple es la que no existe. Si fuésemos capaces de hacer una solicitud, un botón y recibir directamente la respuesta a esa solicitud, pues es como, en cierto modo, sí existe esa tramitación, pero sería automática. Como decía antes, el derecho está adquirido y el objetivo tiene que ser la inmediatez en el reconocimiento. Y en todo caso, si es una solicitud, como decía antes, en un proceso competitivo, pues que los tiempos de resolución sean los mínimos posibles. Y ahí lo que estamos intentando, si queremos llegar a una automatización, tenemos que pensar qué cosas tenemos que automatizar, qué partes del proceso tenemos, qué fases componen toda esta tramitación. Y hemos hecho un análisis de decir, ¿cómo sería la fase completa de la gestión de una tramitación administrativa en la cual podamos centrarnos en automatizar cada una de esas fases? Y podemos empezar con la parte de preparación. Lo primero tenemos que analizar como cuando una empresa saca un producto, pues analiza el público objetivo, define qué necesidad, qué quiere cubrir ese producto. Elabora, en nuestro caso, la definición del servicio muchas veces es la normativa. Tendremos que desarrollar unos formularios, comunicar que va a salir esta ayuda o subvención o lo que toque, recepcionar todas las solicitudes, hacer toda la parte de gestión. No voy a entrar ahora en el detalle de cada uno de ellos porque a continuación me voy a parar un poco más. Comunicar la resolución, cerrarlo y volver a hacer toda la revisión del proceso para ver en qué puntos podemos mejorarlo. Dentro de esa preparación y de ese análisis del público objetivo, pues tenemos que entender a quién nos dirigimos. Y no es lo mismo dirigirse a un colectivo de gente joven con capacidades digitales claramente disponibles a que nos dirijamos a otro tipo de colectivos donde sus capacidades digitales no son las más avanzadas. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? La dimensión del colectivo, cuánto presupuesto manejamos, qué objetivos pretendemos realizar. Esto, aunque pueda parecer que es un ámbito muy funcional, y históricamente ha sido así, en función de cómo la parte de tecnología nos involucramos en esa definición, en ese análisis, probablemente la automatización podrá ser muchísimo más eficiente, porque entendamos y porque, de alguna manera, trabajemos conjuntamente en el diseño de esa adquisición de derecho, ¿no? que hablábamos antes. En la parte de normativa y de elaboración de ese formulario, que pues es lo que tiene que presentar la ciudadanía, pues es otra parte muy importante. No es lo mismo un formulario en PDF que rellenas a mano que si tú puedes hacer un formulario electrónico con campos de información que ya tienes unos datos estructurados que luego vas a poder manejar. No es lo mismo si la presentación es presencial o que si es a través de formato electrónico. Evidentemente, hay unos trabajos que realizar luego que, los que os toque atender este tipo de tramitación, entenderéis de lo que hablo, de tratar información no estructurada frente a tratar información estructurada, ¿no? Hay que cumplir unos requisitos y, de nuevo, vuelvo a lo de trabajar conjuntamente. Si los requisitos que se piden no son interoperables, no son objetivables, no sé, es que los rubios o morenos, pues mira, eso no lo voy a poder automatizar de ninguna manera, seguramente, ¿no? Pero ¿te vale para algo, para lo que tú quieres conceder, para el objetivo que quieres realizar con la iniciativa que estás sacando? Pues seguramente no, a lo mejor te vale más otra cosa que sí puedo automatizar su validación, ¿no? En todo caso, en el diseño del formulario, pues también tenemos que entender que no es lo mismo usar un formulario donde tengas validación del DNI, tengas validación de la cuenta bancaria, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que, sin ninguna duda, tenemos que tener en cuenta. La comunicación. Tenemos que llegar al público objetivo. Y esto ya quizás no está tan relacionado con la parte de automatización como con la parte de que el objetivo que quieras cumplir se logre. Si la gente, las personas, las empresas a las que va dirigida una convocatoria de ayudas, por ejemplo, no se enteran de que existe esa convocatoria, pues tienes un presupuesto sin ejecutar y tu objetivo final tampoco lo estás cubriendo. Es muy importante la parte de comunicación. Y desde el punto de vista tecnológico,
pues también podemos prestar ese apoyo de manera diferencial. Lo que pongo aquí en realidad es un extracto de un vídeo que vamos a publicar. Esto es una ayuda para sacar el carnet de conducir, que se va a publicar en Asturias, y hemos sacado un vídeo demasiado largo, porque dura 2 minutos y algo. Nuestra idea es sacar un trámite 1 minuto y sacar vídeos de ese estilo que le llegue a los colectivos y que en 1 minuto puedas entender cómo tienes que presentar la solicitud a la que te vas a presentar. Y esto es un extracto de ese vídeo donde vamos describiendo para qué es la ayuda y cómo tienes que rellenarla, dónde tienes que entrar. Eso es una parte de la comunicación que además tienes que acertar en el público objetivo al que te diriges, ¿no? En este caso, un colectivo evidentemente joven. Y además es una manera de poner en valor el servicio que estás prestando, ¿no? Luego hay que publicar eso en la sede electrónica y recibir los registros de las solicitudes. Dependiendo de los plazos que se hayan marcado, del alcance en el público objetivo, pues a lo mejor recibes una solicitud cada semana porque está abierta todo el año y es una iniciativa que no tiene un número de público objetivo muy alto, o a lo mejor, como os decía antes, recibes 25 por segundo. Pues eso es algo que también tienes que tener en cuenta cuando estás diseñando cualquier iniciativa de este tipo. El gráfico que os enseño es también de este año, es el gráfico donde recibimos cada barrita fina que veis ahí, es el número de registros, de entradas en registro diario. Es cada barrita pequeña es un día, donde estáis viendo pues, que últimamente, en estas últimas semanas, estamos superando en muchos días las 6.000 entradas diarias, ¿no? Ahí está tanto entradas a través de Internet como entradas a través del registro físico, porque lo que entra a través del registro físico se digitaliza y al final pasa a nuestra herramienta de tramitación electrónica y se ve igualmente en la gráfica. En todo caso, esto nos ayudará a prevenir colapsos de los sistemas. Tenemos que emitir, evidentemente, todos los justificantes de registro y hacer el seguimiento de la evolución de las entradas de todas estas ayudas, habrá ayudas que estén abiertas, por ejemplo, durante todo un año, o otras que tienes una semana en la cual estás recibiendo solicitudes. Después, pues tenemos que crear los expedientes. Una vez que entran, se empieza la tramitación del expediente, se crea el expediente y, si queremos automatizar, tenemos que empezar a hacer la parte de analítica avanzada, donde ya el expediente deja de ser un expediente y pasa a ser un conjunto de datos que agregamos entre el conjunto de expedientes que hemos recibido y empezamos a tratarlos de manera conjunta. Ahí entran temas de analítica, de interoperabilidad, de robotización para determinadas consultas. Bueno, con todo eso, que es algo que ya estamos haciendo, esto, digamos, que es lo que nosotros ya entendemos por automatización clásica, aunque no es que sea tan clásico ni hace tanto tiempo que se está haciendo, pero ya son cosas más o menos conocidas y eso nos hace llegar a un borrador de valoración de cara a los gestores, que evidentemente tienen la última palabra en esa parte, ¿no? Después, esa valoración hay que hacer la notificación, esa valoración que hacen los gestores. Ahora mismo es probablemente la parte más difícil de automatizar. Te llega a lo mejor en una empresa que presenta un proyecto y tienes que hacer una valoración de ese proyecto, una valoración técnica, de ingeniería, de lo que sea. Eso no es sencillo de automatizar, no es una cosa objetiva. En estos momentos, el paso que estamos dando, empezamos a hacer algún piloto donde podamos hacer a través de inteligencia artificial ese copilotaje sobre el trabajo de los gestores, donde podremos intentar llegar a un punto en el que igual acaba siendo algo también automatizable y algo casi objetivable, con todo lo que hay detrás, también incluso normativo, de quién tiene la responsabilidad sobre esos procesos automatizados con inteligencia artificial. De momento, lógicamente, la responsabilidad seguirá siendo del gestor, pero puede haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial para hacer su labor y responsabilizarse del resultado de esa herramienta. En estos momentos estamos con ese tipo de pilotos. Hay que hacer las notificaciones. Nosotros las hacemos a través de un centro de impresión y ensobrado. Está automatizado. Todas las notificaciones que se emiten en el Principado de Asturias pasan por ese centro, el CIE.
Y eso, aparte de muchos ahorros económicamente, nos posibilita ir tomando decisiones para tratar de que esas notificaciones cada día sean más en formato electrónico y menos en papel, que lógicamente es otra parte del proceso que genera una inmediatez, que tú recibas la notificación directamente en tu móvil o en tu correo. Después hay toda la parte de gestión de pagos, incluso esa parte también, en lugar de hacer un expediente a expediente, se puede hacer agregada. Y el punto crítico también de todo, sobre todo de las ayudas, lo hemos visto en las ayudas COVID, es el tema de las cuentas bancarias, ¿no? Ahí hay una parte de interoperabilidad con el sector bancario, de validación de cuentas. No os podéis imaginar, bueno, muchos de vosotros trabajáis en la administración pública y a lo mejor os ha tocado lidiar con esto, pero la validación de las cuentas bancarias es un auténtico infierno. La gente se equivoca cuando pone su cuenta bancaria en las solicitudes. Los bancos cambian las cuentas bancarias directamente porque hay fusiones y cambios organizativos. Y todo eso hay que tenerlo controlado porque si no lo que genera es una necesidad de subsanación sobre la solicitud presentada y nuevamente retrasos, no solo retrasos en el reconocimiento de esa solicitud o en la validación de esa solicitud, sino que si estamos en procesos competitivos, donde el orden de entrada tiene un valor, pues retrasa todo lo que viene detrás, ¿no? Eso, pues desafortunadamente, tenemos casos que ejemplifican esa dificultad. En estos momentos también estamos en un proyecto de automatización de esa interconexión con los bancos a través de un protocolo que ya usan los bancos para comunicarse entre sí y que pretendemos utilizar para hacer la validación de las cuentas bancarias. Y todo ello, pues eso, pensando en esa hiperautomatización, pero no solo hay que llegar hasta ese punto. Nosotros entendemos que tiene que haber una postventa del servicio, no quedarnos simplemente en, bueno, pues ha habido unas solicitudes, se publica en el boletín oficial los adjudicatarios, se les manda las notificaciones y ahí murió todo, ¿no? Creo que entendemos que tiene que haber una parte de visibilizar esa presentación, de atender, de recoger un poco la percepción de nuestros usuarios, de la ciudadanía a las que le estamos prestando el servicio, y en esa línea también estamos digamos, yo creo que es vestir un poco toda la actividad de la tramitación de una parte que en la empresa privada existe de manera habitual y nadie se plantea que no exista, que es el marketing, ¿no? Y la comunicación. Pues yo creo que nosotros, si queremos tratar a la ciudadanía de una manera personalizada y cercana, tenemos que también elaborar ese tipo de iniciativas. Y revisar el proceso en cada momento. Hemos hecho un proceso, hemos intentado automatizar, hemos a lo mejor automatizado varias de las fases en las que os he descrito y hemos terminado, pues hay que analizar qué hemos hecho y cómo lo podemos mejorar cada vez. No vale dejarlo ahí porque además hay cosas que cambian, evolucionan, herramientas que tienes que antes no tenías. Tiene que ser una evolución constante de mejora de nuestros procesos. Y ahí es donde entra nuestro proyecto de gemelo digital de la Administración. Hay diferentes proyectos y se conoce también como minería de procesos en otros sitios. Básicamente yo lo asimilo, bueno, la definición de gemelo digital que da IBM dice que es una representación virtual de un objeto o sistema que abarca su ciclo de vida, se actualiza a partir de datos en tiempo real y utiliza la simulación, machine learning y el razonamiento para facilitar la toma de decisiones. Esto es lo que se entiende como gemelo digital, por lo menos es una de las definiciones que yo creo que responde bastante bien a lo que es. Esta diapositiva la he pedido prestada de un proveedor, creo que no le molestará, pero creo que es muy significativa. Ahí tenéis un flujo de trabajo. Yo entiendo la tramitación administrativa igual que en un proceso industrial de montaje, de una cadena de montaje o cadena de fabricación, donde hay unos flujos de trabajo, va pasando por diferentes estadios. Bueno, pues la tramitación, nuestro producto final es el expediente, pero está pasando por un montón de hitos que son flujos de trabajo. Y yo creo que es bastante significativo. Se ve muy mal la última, que es la más interesante. La primera es cómo diseñamos el proceso, una línea recta con pasos muy claros. El segundo es cómo creemos que se ejecuta, que bueno, entendemos que hay alguna distorsión y alguna opción dentro de los pasos.
Y el tercero, que yo creo que efectivamente no se ve mucho el contraste, es un auténtico ovillo de líos, de rayas, por donde realmente es cómo se ejecuta el proceso. Si queremos realmente llegar de ese galimatías que tenemos ahí a por lo menos la foto del medio, tenemos que verla. Si no lo vemos, es imposible de realmente reestructurar esos flujos de trabajo. Y eso es lo que el proyecto en el que también estamos de Gemelo Digital. Lo que entendemos es hacer esa visualización de todos los procesos que tenemos en la administración, de todos los nudos que tenemos, de todas esas ineficiencias, verlas gráficamente, poder hacer simulaciones de, bueno, ¿y si tocamos aquí? En algunos casos se puede entender que dicen, bueno, pues en este proceso voy a poner 5 personas más. Es algo que seguramente habréis oído muchas veces, ¿no? Es que no somos capaces de validar las solicitudes, de mirar los requisitos, vamos a poner 10 personas más. Y resulta que en el siguiente paso viene el embudo porque no hay capacidad de asumir la mejora que has introducido en una de las fases del proceso y estás atascando otra parte, ¿no? Pues la cuestión es tener una foto donde tú puedas simular cualquier actuación que pueda suponer una mejora en todo el proceso de la tramitación y que te dé unas gráficas que puedas sacar por departamento, que los propios gestores vean cómo están realizando sus procesos y que ellos mismos, que son los que conocen, digamos, el negocio, puedan proponer esas mejoras al mismo proceso. ¿Qué buscamos? Pues lo que os hablaba, ¿no? La hiperautomatización o lo que podríamos llamar el autoservicio, quizás utópico, ¿no? Desde luego, para muchas tramitaciones, muchos procedimientos administrativos, esto quizás pueda llegar a ser utópico, pero a la vez creo que es algo que es alcanzable a corto plazo en algunos de los procesos que manejamos ya hoy en día y tenemos que ser ambiciosos y lograrlo en esos que ya hoy en día tenemos capacidad de hacerlo. Nosotros, desde 2020, donde empezamos a hacer esa automatización de procesos, hemos hecho ya más de 430.000 trámites sin intervención humana. Y con todo lo que es el potencial de la interoperabilidad y de la robotización, pues hemos hecho ya más de 3,7 millones de consultas por interoperabilidad, que analizando los ahorros de coste, pues estamos hablando de 20 millones aproximadamente de euros de ahorro por utilizar la interoperabilidad. Y en poco más de 6 meses hemos hecho ya medio millón de actuaciones por robots de software, por bots. ¿Y qué entendemos por la hiperautomatización? Vuelvo a IBM como referente tecnológico. Dice, la hiperautomatización es el concepto de automatizar todo lo que se puede automatizar en una organización. Aquellas que adoptan la hiperautomatización tienen como objetivo racionalizar los procesos en toda su empresa mediante la inteligencia artificial, la automatización robótica de procesos, los RPAs, y otras tecnologías para funcionar sin intervención humana. Me quedo aquí simplemente con una predicción de los analistas, que siempre es muy fácil hacer este tipo de predicciones, nunca les van a pedir cuentas porque hayan fallado, pero yo creo que es bastante significativa. Dice que para 2026, que es pasado mañana, más de 100 millones de humanos involucrarán a robocolegas para contribuir al trabajo empresarial. Es decir, en nuestras administraciones habrá robofuncionarios, roboempleados públicos que estarán automatizando procesos o ayudándonos a automatizar procesos y a conseguir esa hiperautomatización que os contaba, y además una hiperautomatización que buscamos como único objetivo de prestar un mejor servicio público, más personalizado, más cercano y que se adapte mejor a las necesidades de nuestra ciudadanía. Nada más. Muchas gracias por la atención.